Oramos, familia, vamos a tomar nuestras Biblias. Toma tu Biblia en este momento, yo tengo la mía en mis manos. Vamos a orar. Pon tus manos en la Biblia, en la palabra de Dios. Por un ratito, desconéctate. Deja que Dios te hable al corazón en esta mañana y en esta noche para mí acá. Padre querido, vamos a abrir tu palabra. La tenemos en nuestras manos, de hecho. Y quiero pedirte, Señor, que el mismo espíritu que inspiró a los hombres de la Biblia esté con nosotros iluminándonos y recordándonos las cosas que están escritas para nuestra enseñanza y las que han de acontecer porque el tiempo está cerca. Gracias, mi buen Dios, abrázanos en esta hora, da consuelo a aquel que está triste, que está con una preocupación, con un problema económico, familiar, alguna situación de salud, que traigas tú con tu espíritu paz al corazón de esa persona y pueda disponer su oído y su corazón a oírte. Bendice a nuestros hermanos, tanto en el Zoom como los que están a través de las redes sociales, oyendo este mensaje en vivo, en directo, en este instante, y a los que han de ver este mensaje grabado posteriormente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjenme decirles de que me impresionó bastante saber de que están ocurriendo cosas en muchas partes del mundo. Me comentaba el pastor y también estuve leyendo que Australia está volviendo de nuevo a algunas restricciones con respecto a la pandemia. Y la verdad es que esto tiene para rato, ¿no? Sabemos que hay muchos papers, muchos estudios, investigaciones que están analizando que esta pandemia, o plandemia, algunos dicen por ahí, va a tomar bastante tiempo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién está sacando provecho de esto? ¿Existe el virus? Existe. ¿Es terriblemente mortal? No del todo. Porque ya dijimos en una otra ocasión que hasta los estudios más avanzados nos dicen que el nivel de mortalidad no es como a veces aparente que fuera, es mucho más bajo. Realmente muy bajo. Pero el nivel de propagación preocupa. Y ante estas cosas que están ocurriendo, si tú me preguntas, pastor, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿El virus? O te soy sincero. ¿Preocupa el virus? ¿Preocupa la situación? Sí, eventualmente sí. Pero quizás tanto igual o más grave que el virus son los efectos colaterales que está trayendo el problema del virus. Los efectos colaterales los estamos viendo. Crisis económica, inflación en algunos lugares, el cierre de muchas empresas en muchas partes del mundo. No sé si han escuchado de gente que se está suicidando, se está quitando la vida. Escuchamos la vez pasada de un conocido y reconocido empresario que se quitó la vida porque ya quebraron casi la mayoría de sus franquicias, ya no puede más y va en aumento. Entonces es natural que empiecen a surgir algunas preguntas, dudas e inquietudes. La iglesia se está atomizando. ¿Qué significa esto? Ya no tenemos templos, o por lo menos en muchos lugares del mundo los templos están cerrados, y en algunos países donde se había vuelto a la normalidad, entre comillas, con la variante Delta y otras cosas que están ocurriendo, el hongo negro en India, etcétera, hay temor y entonces algunos no están volviendo a los templos o los están volviendo a cerrar o hay restricciones o hay aforos que están volviendo a darse por leyes de cada país. La pregunta, la duda, la inquietud, la incertidumbre renace de nuevo. Si esto va a seguir, si esto va a continuar, cuál va a ser el futuro de nuestra fe, cuál va a ser la manera en que nos comportaremos, viviremos, cómo cumpliremos la misión, cómo nuestros niños, las nuevas generaciones, vivirán una nueva forma de cristianismo que probablemente no estaban acostumbrados y que ni siquiera nosotros estábamos acostumbrados porque hasta hace menos de 2 años vivíamos en la normalidad, entre comillas. Teníamos una vida cristiana, una vida espiritual y una vida de congregación eclesiástica que era normal. Bueno, hermanos, la palabra del Señor nos dice que vendrán tiempos difíciles. No es para nadie desconocido esto.
El Señor Jesús en Mateo 24 presenta por lo menos 9 señales, entre las cuales se habla de pestes. Algunos dicen que en ese texto, o en esa parte donde se habla de pestes, sin duda Jesús está encerrando todo tipo de situaciones sanitarias que traerían al mundo diferentes tipos de crisis. Pero yo en esta oportunidad no quiero desarrollar un esquema que tú ya conoces, porque probablemente tú que me estás escuchando sabes cuáles son las señales del fin, conoces las declaraciones de Jesús con respecto a las señales del fin, sabes que el Señor ha dicho en su palabra que estas cosas no serían el final. Él menciona por lo menos en un par de ocasiones en ese sermón profético de Mateo 24 o Lucas 21, él dice, esto será principio de dolores. Por lo tanto, Él nos está asfaltando el camino, nos está mostrando la ruta de que hay que empezar a acostumbrarnos a este tipo de cosas porque no van a ir en mejoras. Y eso quiero, hermanos, que nos grabemos bien en la cabeza, porque a veces estoy viniendo ahora de Perú, y en Perú hace poco hubo elecciones gubernamentales que han sido bastante accidentadas. Chile en este momento está viviéndose todo el fervor, Pastor Leandro, de la política, porque ya pronto van a ser elecciones en noviembre. Y entonces muchos cristianos apoyan sin duda, toman posturas, pero algunos de repente exacerban sus preferencias políticas y colocan un tipo de esperanza política que va más allá de un bienestar temporal, sino que prácticamente se convierten en apologistas políticos a través de las redes sociales y pareciera que ellos están apoyando a un político y le dan y ponen sus manos sobre el fuego sobre ciertas posturas políticas creyendo de que van a traer la solución a todos los problemas. Y ahí yo encuentro una dislexia espiritual, hermanos. Les soy bien sincero, encuentro una contradicción, porque proféticamente sabemos que esto no mejorará. No sé si alguien opina lo mismo. Yo soy adventista de que era niño y me han dicho siempre que esto va de mal en peor, porque esto va en un proceso escatológico, como bien lo dice la palabra, escatológico final, en griego, las cosas finales, que tiene un clímax final. Y el clímax final es la crisis final que se viene y la irrupción, la presencia de Cristo Jesús en las nubes de los cielos que rasgarán los cielos y traerán el final a esta historia. Entonces, cuando yo veo hermanos o hermanas, y les soy sincero y discúlpenme la franqueza, que dicen, no, que este candidato, no, y utilizan las redes sociales para colocar en sus plataformas virtuales una aseveración tan potente. Les soy bien sincero, le digo a mi corazón, me encantaría que prediquen así también. O sea, me gustaría mucho que coloquen ese mismo énfasis en predicar el evangelio. Escuche mi hermana, mi hermano, usted que me está viendo por Facebook, mi hermano ahí de Carramate y todos los que están escuchando este mensaje. Ni derecha, ni izquierda, ni centro izquierda, ni centro derecha, ni el capitalismo, ni el imperialismo, ni el sistema neoliberal, ni el socialismo, ni el comunismo, ninguna obra, filosofía, ideología o política de manufactura humana traerá la paz a este planeta. Ninguna. Usted quizá pueda decir amén a esto, pero yo digo un fuerte amén. Nada va a traer paz a este mundo. Y quiero que vayas a la Biblia en este momento, porque esto no son mis palabras, son palabras que están declaradas por el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo habla aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y esta carta le está dirigiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Ahí en el sector pues de Asia Menor. Y Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Tú sabías que en la Biblia, cuando los escritores bíblicos hablan de tiempo, utilizan dos palabras griegas?
Las palabras griegas que se utilizan para tiempo en la Biblia es kairos y cronos. Cronos tiene que ver con el tiempo humano. De ahí viene la palabra cronómetro, cronología, cronos. Y kairos está hablando acerca del tiempo de Dios o de las ocasiones o intervenciones de Dios. Los tiempos de Dios son distintos, siempre decimos, porque los tiempos de Dios están centrados en las oportunidades que Él coloca en nuestra vida y son manifestadas a través de sus intervenciones providenciales. Por ejemplo, cuando vino Jesús a este mundo, ¿fue en el tiempo Cronos o en el tiempo Kairos? Fue en el tiempo de Dios, pero se manifestó en el Cronos, en el tiempo humano, aunque el tiempo humano exactamente no se sabía, ¿verdad? Exactamente, sí se sabía la cercanía y todo aquello, pero el día y la hora tampoco. Sin embargo, sí se supo en el momento indicado cuando los sabios del Oriente habían dicho que vieron una estrella. Ahí se supo. Las ocasiones o los tiempos de Dios, los kairos de Dios para la segunda venida de Cristo, tampoco nosotros lo sabemos, porque el día y la hora nadie lo sabe. Es palabra de Dios. La sierva de Dios dice en muchas citas de sus libros que será infructuoso seguir analizando, postulando y especulando sobre la fecha de la segunda venida de Cristo. Pero Pablo acá dice, de los tiempos y de las ocasiones, yo no tengo necesidad de que les escriba. ¿De qué cosa está hablando Pablo? ¿Por qué dice, miren, de las cosas que van a venir, no hace falta que les esté hablando de estos temas? Y mira ahora por qué lo dice Pablo. El verso 2 dice, porque vosotros sabéis, y mira lo que dice, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan futuro, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellas destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Acá veo hermanas en el Zoom, por lo menos, y probablemente en Facebook hay varias hermanas que también están viendo la programación. Nosotros los varones no tenemos la bendición de dar a luz, pero sí probablemente muchas de las hermanas que están aquí, jóvenes y adultas, han sido partícipes de esa experiencia tremenda de un parto. A ver si puedo ver sus manos, ¿cuántas son mamitas aquí? Levanten las manos, hay varias, muy bien. En lo personal, yo encuentro que es un privilegio, sin duda y una bendición, pero personalmente no me gustaría haber tenido esa bendición. Dicen que los varones son algo cobardes para los dolores. No sé, hermanos varones, si opinan lo mismo. Pero yo estuve allí cuando nació mi hijo Josías, estuve con la cámara grabando ese momento y realmente es complejo, ¿no? Es complejo. Pero les voy a decir algo, hermanos. Cuando Pablo dice que la cronología de los tiempos finales será como la mujer encinta, mejor dicho, como los dolores a una mujer encinta. Pregunto a mis hermanas, porque los varones no sabemos más que teoría de eso. ¿Los dolores en una mujer encinta se detienen en el proceso final o van en aumento? Ustedes saben que van en aumento. Y de hecho, hay dos características. Yo no soy médico, pero algo conozco de este tema. Cuando los dolores finales, en la etapa final del embarazo, ¿no? En las semanas finales, cuando esos dolores se hacen más intensos y más frecuentes, a eso se empieza a llamar contracciones. ¿Estamos de acuerdo, no, hermanas? ¿Hay apoyo? Y esas contracciones, conforme más frecuentes, es porque el bebé viene en camino. Entonces, en ningún momento en la etapa final de tu embarazo hay una luz roja, se detiene el dolor y vuelve en 3 meses más. Cuando ya es más intenso y más frecuente el dolor, es que el bebé viene. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los dolores a una mujer encinta, así serán los tiempos finales. Entonces, no esperemos que va a parar todo, vamos a volver a la normalidad o las cosas van a mejorar y vamos a tener 100 años de paz.
Personalmente y bíblicamente no encuentro amparado, por lo menos teológicamente, esa idea. Pablo dice, y reitero nuevamente para los que se están recién conectando, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2, dice claramente, versículo 3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, hablando de la crisis final, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Entonces, ¿cuánto dura un embarazo? 9 meses, ¿no? 36 semanas. ¿En qué semana estaremos del parto final? Pablo luego en el libro de Romanos habla acerca de la agonía de la naturaleza y dice que las criaturas claman por su liberación. También utiliza otra alegoría. Habla de la agonía, habla del grito de la liberación de la propia naturaleza. Estamos observando el mundo. Sequías como nunca han habido. Los Países Bajos, Europa, ustedes que están cerca de ahí por lo menos, han oído y han visto en las noticias las inundaciones desastrosas como no se veían en más de 50 años. Lluvias terribles que han arrasado pueblos enteros y se han cobrado muchas vidas. Vuelvo a la pregunta, pastor, ¿esto se va a detener, va a parar y vamos a llegar a un momento en que va a haber un stand-by y esto va a congelarse y vamos a volver a estar mejor? Odio decirlo, pero no, no va a haber mejoras, porque el parto tiene que producirse. Entonces, probablemente alguien dirá, bueno, pastor, no es muy alentador su sermón esta mañana, la verdad es que no nos está animando, pastor, ¿no? Hágala corta, termine pronto, porque capaz el almuerzo sí nos anime. Para ustedes, porque en mi caso yo ya comimos ya, son más de las 9 de la noche. Pero hermanos, estamos acostumbrados a un evangelio, o quizás a una dilución del evangelio que me está preocupando últimamente. Y les hablo con todo mi corazón y abro mi corazón ahora a todos los que están viendo por redes sociales y por Zoom. He tenido la bendición de nacer en un hogar adventista. He tenido la bendición de criarme en un hogar adventista junto a mis abuelos, mi padre, mi madre. De siempre escuché que Jesús volvía, de toda la vida. Pero pareciera que con el paso del tiempo la espera desespera y entonces la espera hace dormir a las vírgenes. Y las vírgenes son la iglesia, ¿no? Es la parábola de las vírgenes. Y entonces, para tratar de no darle tanto énfasis a algo que quizás en lo más profundo de nuestro corazón estamos ya dudando que pueda ocurrir, empezamos a darle otro acento a nuestro sermón y a nuestro púlpito. Y el púlpito adventista y el púlpito cristiano, pero especialmente del pueblo adventista, puede empezar a ser amenazado por un tipo de predicación sin un énfasis específico. Y de repente vamos perdiendo el énfasis y el sello con el que Dios levantó este movimiento hace muchos años. ¿Y cuál fue ese sello? ¿Y cuál fue ese énfasis? La visión del hombre, del ángel con el librito, Apocalipsis 10. El tiempo no será más. Es decir, Cristo viene. Y yo no sé cuántos de ustedes son adventistas de muchos años, mucho tiempo, de niños, bebés o nacidos. Pero este era el sello y este era el énfasis. Entonces, frente a esta situación que está ocurriendo en el mundo, a muchos los ha zamaqueado, los ha zarandeado, los ha movido de tal forma, porque ya venían bebiendo un evangelio bastante diluido. Y cuando han llegado estos momentos, vieran ustedes la cantidad de hermanos y hermanas que me escriben, pastores, líderes, para compartir algún seminario de profecías, para que dé respuestas a ciertas circunstancias. Ni de qué decirte de preguntas de tipo, es hora de salir de las ciudades, ¿qué hacemos, pastor? ¿A dónde vamos? Preguntas, y te voy a ser sincero y te voy a hablar sin anestesia, preguntas que como adventista deberíamos haber manejado muy bien sus respuestas.
Pero llegada la crisis, nos movió de tal forma que nos hizo dar cuenta que no habíamos estado comiendo bien espiritualmente, sino que habíamos estado comiendo snacks, ¿no? Comida rápida, pero no habíamos estado nutriendo nuestra vida para una crisis como la que nos llegó. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y nos movió el piso. Y ahora que el pastor Daniel está diciendo que esto es solo el principio, válgame, ¿qué viene ahora? ¿Y cómo nos preparamos? Mira, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bueno. Y Dios ama a su iglesia, hermanos. Amén. Dios ama a su iglesia. Y Dios nunca va a abandonar a su iglesia. Por eso titulé el mensaje de esta mañana para ustedes, noche para nosotros aquí. Lo titulé No os dejaré huérfanos. Y que fue la promesa de Jesús a sus discípulos. Momentos antes de irse a los cielos les dijo, no les dejaré huérfanos. ¿Saben lo que significa un huérfano? Yo no soy huérfano. Mi papá murió hace 7 años, pero yo tuve papá, mamá, mi mamá está viva, gracias a Dios aún. Pero un huérfano es una realidad muy triste. Un huérfano, alguien que no tiene papá y mamá, un niño, no tiene sentido de pertenencia. Le cuesta encontrar su identidad porque no sabe quiénes son sus padres. Cuando Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, nos está diciendo, ustedes tienen identidad, ustedes tienen pertenencia, ustedes saben de dónde han salido y a dónde van. No pueden andar con el mismo miedo con que anda el mundo en este instante. No pueden hacer eso. No deben. Porque ustedes son distintos, o debieran serlo. Porque ustedes saben que esto tenía que ocurrir. Y vuelvo al texto 1 de 1 Tesalonicenses 5. Pablo les dice a los de Tesalónica, ustedes saben perfectamente. ¿Qué está diciendo Pablo? No es necesario que yo gaste más saliva con ustedes sobre este tema. Ustedes saben perfectamente lo que tiene que venir. Lo saben. Saben los tiempos y las ocasiones, saben los kairos, los cronos de Dios. Los conocen. O sea, hermano, la iglesia de Tesalónica era una iglesia adventista. Tenían claro el panorama profético. Pero mira lo que dice Pablo ahora. Hay miedo, hay temor afuera, hay incertidumbre, hay preguntas, y hay más preguntas que respuestas afuera. Sí, muchas. Pero mira la promesa de Dios para con su iglesia. 1 Tesalonicenses 5:4, en el mismo contexto. Más ustedes, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuánto dicen amén? Jesús dice, no están en tinieblas. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando Jesús utilizó esta alegoría, la empleó hablándole o hablando en el contexto de la gente que no le conocería o que no le aceptaría. Cuando él dijo que la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Pero Pablo ahora hace una contraparte a esa alegoría de Jesús y dice, es verdad, vendrá como ladrón en la noche, pero el efecto sorpresa, el efecto de asombro o pánico que tendrá la gente cuando eso ocurra, no debe de aplicarse para nosotros que somos hijos de la luz. Por eso dice Pablo, más vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y añade, versículo 5, 1 Tesalonicenses 5:5. Y ahora viene la definición, por eso no eres huérfana, no eres huérfano. Esta iglesia no es huérfana de Dios, tiene una identidad y una definición. ¿Cuál es la definición? Versículo 5. Porque todos ustedes, iglesia de Cristo, escúchame, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No eres hijo de las tinieblas. No tienes que estar en tinieblas. Eres hijo de la luz. Y ahora viene el desafío. Nos define Pablo, nos muestra, mira, nos muestra el tiempo, lo que viene,
luego nos define quiénes somos y luego nos deja la tarea. ¿Cuál es la tarea? Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Yo nunca en mi vida he bebido ni siquiera una onza de alcohol. Creo que la mayor cantidad de alcohol que he consumido en mi vida ha sido este año y medio de pandemia, lavándome las manos. Con tanto alcohol, alcohol. Pero nunca he bebido alcohol. No sé lo que es eso. Probablemente alguien me escucha y sí ha pasado esa experiencia en su vida pasada. Pero sí he visto a gente alcoholizada, obviamente. Y he visto lo terrible que puede ser conducir un vehículo alcoholizado. Manejaba hace algunos años atrás en una de estas carreteras de Chile. Yo era pastor aquí al sur. Iba con mi esposa y la familia. Y yo veía por el rabito de mi ojo, ¿no? Por acá, por este costadito, iba viendo que un carro al lado, un vehículo, se desplazaba detrás mío, pero iba en zigzag, iba de forma errática y se me iba pegando cada vez más. ¿Qué haces tú en esa situación? Primero, lo miraba constantemente por el espejo retrovisor y yo miraba al hombre, aparentemente iba normal manejando, pero por los movimientos erráticos que tenía el vehículo, yo dije, este hombre viene borracho, está ebrio, no hay otra. Aquí en Chile le dicen, está curado, está ebrio, está borracho. Y entonces, acá hay dos cosas. Íbamos en una autopista a una velocidad bastante alta, porque en la autopista aquí uno maneja pues a velocidades altas. Pero el hombre a una velocidad alta en ese tipo de movimientos es una bomba de tiempo. Porque el gran problema que ocurre en los accidentes de tránsito no es tanto si tú manejas mal, pensando y dando por sentado a priori que manejas bien, sino cómo puede venir otro a tu lado o al frente. Ese es el gran problema. Entonces lo que yo hice fue desacelerar el vehículo, irme hacia atrás hasta que este tipo pase. Y cuando pasó por mi costado, yo iba orando para que este hombre no hiciera un movimiento errático y me llegara a golpear al costado y pueda perder el equilibrio. Y por eso bajé la velocidad. ¿Qué pasa con una persona cuando está alcoholizada? Pierde la noción de su contexto, pierde la noción de lo que ocurre a su alrededor, pierde la noción de los peligros, pierde el sentido de realidad y pierde coherencia cognitiva. Por eso dicen que los borrachos hablan de todo y hablan muchas verdades que normalmente no la hablan. Pablo nos dice, sean sobrios. Y aquí viene un detalle interesante. El pastor me dijo que predique 2 horas. No sé si estamos animados. Ya un hermano ahí me está mirando mal. Hermano, no quiero tener Santa Cena contigo después para ponernos de acuerdo. No, mira, vamos a ser breves. Pero ¿por qué Pablo habla de sobriedad? Y lo que voy a hacer a continuación es una aplicación homilética, sí, porque voy a utilizar una expresión propia del púlpito, que es una alegoría o una comparación, pero no creo que tenga tanto de homilética, sino que podríamos entrar a tallar acá a una interrelación de 2 textos sagrados. En Apocalipsis capítulo 17 aparece una mujer ramera. Vamos rapidito al Apocalipsis 17, vamos rápido porque yo sé que ustedes quieren almorzar. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17. Vamos rápido, no pasen tesalonicenses. Vamos a leer desde el verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y acá viene el detalle, y los moradores de la tierra. ¿Cuántos dice? Y los moradores de la tierra en general.
se han, ¿qué dice? Embriagado con el vino de su fornicación. A ver, ustedes son súper inteligentes, me ha dicho el pastor. ¿Ya encontraron conexión o no? ¿Están encontrando conexión? Esta gran ramera tiene una copa que en esa copa ha embriagado a todos los moradores de la tierra. Y Pablo nos dice que en la crisis final tenemos que ser sobrios. Me está diciendo Pablo que vendrá un momento en que el mundo estará embriagado con algo y por eso nos dice que hay que estar sobrios. Exactamente. Por eso digo, no sé ahí, Pastor Leandro, si esto es homilética, pero esta es una interrelación profética que sí calza. Porque en este momento, y no voy a entrar en detalles, ustedes saben quién es la gran ramera. Y ustedes saben sobre quién está sentado. Y ustedes saben que la gran ramera hoy pareciera callada frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Yo no sé si se han dado cuenta. No sé si se han dado cuenta de que hay un silencio interesante detrás de lo que está pasando en el mundo. Y por otro lado, los movimientos sociales que se están levantando en el mundo, que por cierto tienen un tinte político bien marcado, no voy a decir cuál, ustedes saben cuál, pero va en una dirección bien marcada. Detrás de esto, la gran ramera pareciera guardar silencio. Pero sabemos que si va a haber un orden mundial o un nuevo orden mundial en algún momento, si quieren usar esa expresión, que por cierto fue acuñada en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se habló de la reconstrucción de Europa, ahí se acuñó esa frase. Luego la usó Bush y todos los demás, pero se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial la expresión nuevo orden mundial, que tenía que ver con la reconstrucción económica. Pero volviendo al punto, de ahí en adelante se ha ido usando el nuevo orden mundial para muchas cosas, que para los ovnis, que para esto, que para los reptilianos, que para un montón de cosas. Pero si quisiéramos usar esa frase de moda y me dijeran ustedes, pastor, ¿qué es el nuevo orden mundial? Desde la perspectiva profética, yo les diría, es la asunción de la gran ramera, dominando el poder civil de los Estados Unidos de Norteamérica, y la globalización de una forma de adoración y de una forma de culto falso que llevará a la humanidad a una embriaguez, a un estado etílico mundial y planetario, en donde solo el pueblo remanente tendrá sobriedad en medio de este tiempo babilonizado, de tanta confusión y de tantas ideas, ideologías y filosofías y sofismas que está engañando a mucha gente. Y quiero decirles de nuevo otra verdad sin anestesia, está engañando inclusive hasta miembros del pueblo adventista. Y no me es extraño, yo agradezco a Dios, mucha gente sigue mis redes sociales, tengo 2 páginas por lo mismo, mucha gente, y es una tremenda responsabilidad, pero mucha gente ve, observa, mira mis redes, etcétera, etcétera. Y por lo mismo que ven y miran, pues yo también veo algunas cosas que salen de ellos, ¿no? Y les digo, hermanos, a mí me llama profundamente la atención. Muchos hermanos cristianos, y por qué no decir adventistas, ideologizados con el vino de Babilonia. Y espérese un poquito, porque todavía hay más, como decía un famoso locutor mexicano. Y no estoy hablando de una ideología que tenga que ver con solo guardar el domingo. Por eso la gran ramera se llama Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Si algo sabe hacer la gran ramera de Apocalipsis 17, es hacer una mezcolanza, una sopa con todos los errores de todas las épocas. Lo que está haciendo Satán en estos días, hermanos, es su intento final, es la última carta que se está jugando para tratar de vencer. Escuche bien esto que le voy a decir en el nombre del Señor y grábeselo. Esta es la última carta que le queda a Satán
Pedro dice, está como león rugiente buscando a quien devorar. Apocalipsis lo muestra como un dragón lleno de ira. En otras palabras, Jesús lo llama homicida y que ha venido para hurtar, matar y destruir. Todos estos versículos que te está diciendo, a Satanás le queda poco tiempo, está utilizando a Babilonia como su última carta y ha agarrado todos los sofismas y errores del pasado, todas las ideas, todas las ideologías y las ha unido en un cóctel brutalmente venenoso, y lo está ofreciendo como un abanico al mundo para que todos puedan caer en sus engaños y haya la suficiente cantidad de repertorio de engaños para el gusto del cliente. No sé si soy suficientemente claro. Pero al que le gusta la idea de la ideología de sexual o de género, ahí hay un punto del cáliz. Para aquel que le gusta el tema de si hay o no vida después de la muerte, para ese punto también hay parte de ese vino. Es decir, para los que tienen políticas totalitaristas, radicales, de pensamientos polarizados, también el diablo tiene un cáliz político para ellos. Si tú te das cuenta, Babilonia está supliendo, satisfaciendo la sed de la gente que está en búsqueda de su mentira. Cada uno de los seres humanos en esta tierra es un cliente potencial para las mentiras del vino de Babilonia. Y por eso me asombra cuando de repente veo hermanos cayendo en estas ideas variadas. Y escúcheme bien, hermano, hermana y hermano, con todo el amor y el cariño se lo digo. El diablo no es estúpido para engañar a un adventista diciéndole que el domingo es el día del Señor. El diablo dice, no, seré diablo, pero no soy estúpido, dice Satanás. Yo sé que los adventistas tienen suficiente sustento bíblico para decir que el sábado es el día del Señor. No los voy a engañar por ahí. Uno que otro por ahí cae, uno que otro. Pero no es su brebaje preparado para el remanente. Ustedes, bueno, ustedes no. La gente conoce cuando va a un bar y hay un hombre que se llama el barman. El barman es el que hace los cócteles, ¿no? Y uno lo ve en las películas, que hace un montón de maniobras y qué sé yo. ¿Qué va a tomar usted? Yo quiero tal cosa. Y el barman agarra y hace sus mezclas. Ahí está. ¿Y usted qué va a tomar? Toma. Eso está haciendo Satanás. Y Satanás sabe que el pueblo adventista no va a caer en el vino de la falsa adoración fácilmente. ¿Y tú crees que el diablo te va a tentar por ahí? Satanás va a tentar al pueblo de Dios de otras formas. Y por eso es que estoy diciendo, hermanos queridos, que estamos frente a la manifestación y despliegue de todos los sofismas del diablo a lo largo de la historia, hoy revueltos en el cáliz que lleva la gran ramera en su mano. Alguno tiene que caer. Y no están cayendo algunos, están cayendo cientos y miles. Tendríamos que tener una semana de oración, Pastor Leo, para hablar de ese cáliz día por día, de cada brebaje, de cada veneno, porque acá estoy haciendo una generalidad, solo para abrirles el apetito. Yo ayer colgué en mis redes sociales, los que me siguen en Facebook, como Pastor Daniel Recuenco, esa es mi cuenta, digamos, ministerial y en la cual todos pueden entrar, porque la otra ya está llena, porque es solo 5,000 seguidores. Pero ayer colgué mi página, Pastor Daniel Recuenco, así se llama mi página en Facebook, para que si desean seguirla, y en YouTube también. Colgué en mi página una imagen, una foto, si no me equivoco, del cable de prensa ABC de Estados Unidos, donde hace un tiempo atrás el Papa dijo, realmente los comunistas son como cristianos, son los cristianos, son cristianos. Y no te voy a hablar de política, solo te estoy hablando de una expresión que el Papa declaró, que ha sacado bastantes preguntas en el camino.
no me extraña que también dijo tiempo atrás que no podemos decir categóricamente que los ateos no irán al cielo. Muchos ateos irán al cielo, lo dijo. Y no solamente esto, hay muchas cosas que están ocurriendo extrañas y que son parte de un gran cáliz que se está preparando para el tiempo del fin. Y no me extraña, bueno, me extraña pastoralmente hablando, porque duele el corazón cuando uno ve, pero no me extraña ya desde el punto de vista bíblico y de lo que estamos leyendo, que más de un hermano se esté adosando a este tipo de ideologías y teorías. ¿Por qué? Porque están empezando a embriagarse. Y cuando usted se empieza a embriagar, mi hermano, va perdiendo sentido de lo que pasa a su alrededor. Viene alguien, le dice cualquier cosa y usted lo cree a ojos cerrados y a pie juntos. Está empezando a perder discernimiento, que es lo que pierde un alcohólico en un auto, en un vehículo al volante. Pierde discernimiento y te puede chocar y se puede matar solo, porque está perdiendo sentido de la realidad. Y es lo que está haciendo Satanás en estos tiempos. Volvamos a Tesalonicenses, iglesia, porque vamos cerrando el mensaje de hoy. Por eso Pablo, hablando de la crisis final, hablando de la mujer que está en la alegoría del tiempo del fin, que está por dar a luz con los dolores últimos de parto, Pablo le dice a la iglesia, te dice a ti, hermana, me dice a mí, hermanos, verso 4, no estáis en tinieblas. Verso 5, porque ustedes sois hijos de luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6, porque no debemos dormir como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. El cáliz de Babilonia no es solo religioso, pero nos llevará a ese punto. Si usted estaba esperando que la ley dominical, la pena de muerte, venga así, tal cual, con las palabras que usted ha escuchado toda la vida, se equivocó. El cáliz de Babilonia está mezclando todos los temas en uno. Y cuando menos pensemos, con otro término y de otra forma, y con una figura muy distinta a la que pensábamos que iba a ocurrir, la ley dominical será realidad. Ahora, hermanas y hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Miedo? No sé cuántos tienen miedo. ¿Pastor, es pecado tener miedo? No, no es pecado. Es consecuencia del pecado. Porque fue el primer sentimiento que vivieron nuestros primeros padres. Tuvieron miedo. Y como lo que se hereda no se hurta, somos herederos de esa lamentable herencia de Adán y Eva. Seguimos teniendo miedo. Tenemos miedo. ¿Es normal, por lo tanto? Sí. ¿Dentro de la normalidad pecaminosa en que vivimos en este mundo de pecado? Sí. Pero no es normal que el miedo domine nuestra vida. Eso no está bien. Porque 365 veces en la Biblia Dios dice la expresión no temáis. Amén. No temáis, no temáis, no tengan miedo. Como que Jesús sabía muy bien que el síndrome mayor que tendría el pueblo de Dios que enfrentar en los últimos días sería el miedo. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Le dijo a la iglesia, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. No temáis. ¿No es maravilloso que el Señor lo haya dicho 365 veces? Una vez por cada día del año en tu vida. Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo paraliza. El miedo te puede llevar a un trastorno cognitivo, porque te puede hacer perder la realidad o la reacción natural de tu cuerpo, inclusive. Miren a alguien que le tiene miedo a las arañas. Mi esposa le tiene terror a las arañas. Yo le digo, es una arañita chiquitita, ¿qué te va a hacer la araña? Pero se espanta, pierde el sentido de la realidad, ¿no? Entonces no, se congela. Y yo tengo que venir con una chancla y matarla, ¿no? Aunque la Biblia dice no matarás, pero bueno.
Otros a los ratones. Ven un ratón. Yo la vez pasada vi un video de unos hombres musculosos en un gimnasio y les hicieron una broma y les tiraron un ratoncito en el camerino. Y esos hombres fornidos de 130 kilos de pura masa muscular se subían a la banqueta. Es increíble ver el miedo y el pánico que puede producir un animalito tan chiquito que de hecho estaba más asustado él que esos hombres. El miedo nos hace perder la noción, inclusive nos hace perder el control de los riesgos. Hay gente que por miedo salta por la ventana, hace lo que sea, no mide. Por eso es peligroso que el miedo domine nuestra vida. Y en el plano espiritual, si el miedo está dominando tu vida, hermano, te hace cometer errores, te hace cometer decisiones equivocadas. Por eso hay hermanos que andan vendiendo todo, otros están yendo a la punta de un cerro sin ninguna preparación, asusados por predicadores ardientes, como dice Ellen White, que aparecen de un momento a otro aprovechando la ola de estas circunstancias. En Perú tuvimos la experiencia de un predicador, un laico, que está diciéndole a los hermanos, hermano, ya llegó el fin, se viene la ley dominical, le puso fecha a todo, y dijo, yo tengo pampas al interior del Perú, si usted me da usted abona anualmente una cantidad de dinero, yo le tengo preparado un pedacito de tierra ya listo, sembrado, cosa que usted cuando dé la ley dominical, llegue y agarre su lote, su pedazo de tierra y ya está listo. El tipo se convirtió en una empresa hipotecaria, y viera que le está yendo bien. Hermanos han caído en eso, y ahora tienen hasta una demanda. Porque se ha dado cuenta la gente que su dinero no estaba invirtiéndose en eso, y a este hermano lo están viendo con carros de último modelo, y no solo uno, varios, y tiene una mejor casa ahora, y qué sé yo. Y yo sé que tú te estás preguntando, pero pastor, ¿qué hermano, qué gente se le ocurre? Increíble. Pregúntale a los sobrevivientes de la matanza de Waco, Texas, en los 90s, si se acuerdan, los davidianos, o David Koresh, que terminaron muriendo en un búnker en Waco, Texas, por las fuerzas del orden de Estados Unidos. Murieron docenas de personas que seguían un hombre, un demente, que se hacía llamar David Koresh, y que él le decía a la gente que había llegado el Armagedón y que el FBI y la CIA eran parte de las fuerzas de Satanás. Y compraron armas y se defendieron a muerte de ellos. Tú dirás, pero pastor, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo va a ser gente? Un hombre que le decía a los varones de la secta que todas las mujeres de él, de esos varones, eran sus mujeres, y por lo tanto él tenía derechos sexuales sobre las esposas de los hermanos. Así que este pastor se acostaba con todas las mujeres de la iglesia. Y tú pensarás y dirás, hay que ser estúpido para que en una secta así. Habían enfermeras, habían profesores, habían gente de estudios, letrados. Y ahora está en las páginas de horror de la muerte de sectas o de la autodestrucción de grupos sectarios en la historia de Estados Unidos. Y David Koresh había tenido filiación en la iglesia adventista de niño y de adolescente, y luego se fue apartando a otras sectas. Se polarizó. Y esto es el principio. Van a haber más cosas y más cosas y más cosas. Por lo tanto, Pablo dice que cree estar firme. Mire que no caiga. Así que cuando uno escucha de estas cosas se dice, bueno, esta gente ignorante, ¿cómo tan absurdo de hacer eso? Cuidado, hermano, no escupa al cielo, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Dios nos libre y Dios nos salve a todos los que estamos aquí. Entonces, el llamado final en esta ocasión, en el nombre de Jesús, es, número uno, voy a empezar de atrás, desde lo último hasta el principio, no tener miedo. No tener miedo. Porque el Señor tiene a su iglesia bajo su cuidado. Y eso tenemos que tenerlo grabado en nuestra mente. Y si alguien me dice, pastor, pero nuestros templos, y es verdad, todo lo que tú quieras. Y es lo que yo estoy escribiendo un artículo que se llama La Iglesia Atomizada. Pero lo que ha pasado ahorita con la iglesia es que se atomizó. En muchos países la iglesia no ha vuelto a los templos. Todavía aquí en Chile no han vuelto a los templos. Año y medio. Y parece que tienen para más. Entonces a los hermanos que estaban preocupados por el concepto litúrgico
por la costumbre de sentarse a una banca y consumir un culto y volver a su casa y vivir en pasividad durante una semana para volver al sábado siguiente a volver a consumir el culto, y que eran simplemente consumidores de cultos, a ellos les ha afectado. Pero no será, escuche bien hermano, que el Señor nos está permitiendo vivir una experiencia como esta para darnos cuenta que no es lo que Dios quería de su iglesia, que no era tener una iglesia como un centro litúrgico para llegar a cumplir un programa, una actividad, se cierra el templo y cumplimos la actividad y nos vamos para casa. Y la verdad es que ninguna de las cosas que hicimos tuvo una intención misional, sino que tuvo una intención netamente litúrgica, programática para nosotros. Comimos, bebimos nosotros, qué rico, qué lindo, qué bonito el culto, qué bonito lo que le hicieron a nuestros niños y a nosotros, y Navidad y aquello y lo otro, y nos volvemos a la casa y se acabó. Pero no teníamos ninguna significancia para la comunidad. No teníamos mayor participación misional para los que estaban alrededor. No éramos relevantes. Y ahora estamos sin templos en muchos lugares del mundo. Y muchos desesperados que pusieron su relevancia en el templo, olvidándose que lo más importante es la iglesia. Pastor, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Templo son las paredes, el techo, el piano, el órgano. La iglesia somos todos los que estamos aquí. Jocelyn, Salomón, Katia, Leandro, todos los que estamos aquí. Esto es la iglesia. Y lo que va a perdurar hasta la venida de Cristo es esto, la iglesia del Señor, con o sin templo, con o sin techo, con o sin piano. Esta es la iglesia del Señor, la que va a llegar hasta el fin de los días. Amén. Pero ante estas crisis, tenemos que volver a las definiciones básicas de lo que era ser cristiano. Por eso yo digo, hermanos, las crisis nos permiten volver al origen de las cosas, porque de repente las vamos perdiendo el sentido de las cosas en el camino. Y las crisis nos remecen, nos sacuden, pero son para encontrarnos de nuevo con nosotros mismos y con Dios. Y solo un paréntesis. Historia de la iglesia cristiana de los últimos 2000 años. Una pregunta básica. ¿En qué época la iglesia creció más? ¿La iglesia de Cristo creció más? ¿Cuando tenía templos o cuando no tenían templos? Piénselo. ¿Cuándo tuvieron templos los cristianos? 230 años después, cuando Constantino los libera con el edicto de tolerancia y les regala templos paganos y la iglesia se empezó a paganizar. Pero durante más de 200 años, la iglesia fue expulsada del templo de Jerusalén. Luego el templo de Jerusalén fue destruido. La iglesia cristiana tuvo que irse a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Dónde se reunían? En casas, al lado del río. Y cuando llegó la ira de los emperadores romanos como Nerón, Calígula, Nerva, Diocleciano, Domiciano, etc., estos hombres endemoniados que mataban a los cristianos en las arenas del circo romano, ¿dónde estaba la iglesia? En las catacumbas, escondidos, debajo de las tierras. No tenían templos. Y la iglesia crecía abundantemente. Y cuando el paganismo hizo su obra en el cristianismo y paganizó a la iglesia cristiana y la terminó por convertir en un poder despótico durante 1260 años, ¿dónde estuvo la iglesia? Los valdenses, los hugonotes, los cátaros, los albigenses, en las montañas, en los Alpes suizos, los valdenses, escondidos, guardando la Biblia en los forros de sus ropas, aprendiéndosela de memoria, porque no podían poseer una Biblia en sus manos de su propia lengua. Era pena capital, estaba en el índex prohibitivo, la Biblia, en aquellos días. ¿Y la iglesia se detuvo, pastor? No, no tenían templos, sus templos eran cuevas, bosques, montañas. Y han pasado todos estos años y estos siglos. Y aquí está la Biblia en nuestras manos, la bendita palabra de Dios. La iglesia no ha muerto. Ha pasado por peores cosas que el COVID. Peores cosas. Y la iglesia no ha muerto. Y escuchen, mi hermana, mi hermano, el Señor Jesús
puso su promesa en eso. Cuando él dijo, ni todas las fuerzas del Hades ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Amén. Así que no temas, no tengas miedo. Y segundo y último, que la palabra nos dice, eres hijo de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si Jesús es la luz, entonces volvamos a Jesús y busquemos la agenda de Jesús para nuestros tiempos. El pastor no sabe esa agenda, ni yo. Podemos hablar de temas globales, generales, de los grandes movimientos que Dios hará en el futuro, en las profecías. Pero yo te hablo la agenda de Dios para tu vida, Jocelyn, para tu vida, Edith, para tu vida, René, para mi vida, Daniel. La agenda que Dios tiene para tu vida, solo la vas a descubrir estando a solas con el Señor. Es tiempo de buscar a Jesús como nunca antes. Número 1, encontrarnos con Él como nunca antes. Y número 2, de volver a ser personas misionales en todo lo que hagamos, hermanos. Nuestra vida no puede seguir como estaba antes del COVID. Pasiva, inerte, mecánica, sin haber llevado ni una persona a Jesús. Esto nos ha demostrado que estábamos muy cómodos, que yo estaba muy cómodo y que hoy por hoy estoy sentado aquí en el comedor de mi casa hablándole a un grupo de maravillosos hermanos, mis hermanos en Cristo, con la misma esperanza, del otro lado del mundo. Y las distancias se cortaron, las distancias desaparecieron. Hoy tú puedes agarrar un WhatsApp y compartir este mensaje o cualquier mensaje de esperanza con muchos amigos. Y puedes estar diciendo con total certeza al pastor Leandro, pastor, estoy predicando. Estoy predicando porque estás haciendo uso de los recursos de hoy. Hace más de 3000 años, el recurso era un pedazo de palo, una vara. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía una vara. Esto es lo que tengo, Señor. Muy bien, con esto yo me adapto a ti y con esto sacarás a mi pueblo de Egipto. Hoy te pregunta el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Tienes tu celular, tienes tu laptop, tu computador. Eso es lo que tú tienes. Sí, pastor, Dios, no tengo templo, no tengo... Ok, pero eso es lo que tienes ahora. Sí, Señor, es lo que tengo y internet en mi casa. Ok, predica entonces. Porque eso es lo que tienes. Comparte el mensaje. Y es lo que el Señor está haciendo. De una manera increíble. Si les contara las historias que hemos vivido en Nuevo Tiempo Perú, el tiempo que estuve trabajando en Perú como evangelista de la Red Nuevo Tiempo. Son historias increíbles, hermanos. Gente que aceptó a Jesús, que se bautizó luego de ver una serie por internet, de verla en el WhatsApp, de estar en el bus yendo de su lugar de trabajo a su casa, sin perderse un capítulo de la serie que estábamos produciendo y tomar su decisión de bautismo sin ninguna visita, sin nadie, porque estábamos en tiempo de cuarentena, o en tiempos de restricciones, o en tiempos de toque de quedas. Y el Señor nos bendijo. Más de 9000 personas estudiaron la Biblia con nosotros el año pasado. Solo con la pregunta que Dios nos hizo. ¿Qué tienes en tu mano? Y era lo que teníamos. Internet, un computador y nuestra voz. Y aquí estamos, Señor. Heme aquí. Henos aquí, Señor. Si es lo que tenemos y no tenemos más nada que hacer y no tenemos otra cosa más, úsanos con lo que tenemos. Y el Señor nos usó. Por eso, hermana y hermano, te desafío en el nombre de Jesús. No temas, número 1. Busca a Jesús, su agenda para tu vida. Ordena tu casa en su agenda. Dirígete a la agenda de Dios. Coincide con ella, búscala. Búscala todas las mañanas, orando al Señor, pidiéndole su dirección. Y tercero, vive una vida misional como nunca antes la has vivido. Porque probablemente estos son los últimos tiempos de refrigerio
que Dios nos está permitiendo para esta tierra. ¿Me acompañas en una oración? ¿Cuántos quieren tomar esta decisión antes? Levanta tu mano si es lo que tú deseas con todo tu corazón. No temas, busca la agenda de Dios para tu vida y sé un misionero en todo lo que hagas. Padre querido, mantén tu mano en alto, hermano. Mantén tu mano en alta. Padre querido, levantamos nuestras manos. Increíble, Padre. Yo estoy a miles de kilómetros de mis hermanos. Sin embargo, nos unimos levantando nuestras manos, porque así como dice el Salmo, levantamos nuestras manos para bendecir el nombre de Jehová. Bendecimos tu nombre, pero también te pedimos, Padre, que estas manos pecaminosas, débiles y defectuosas, las tomes y las uses como nunca antes, Señor. Quítanos el temor, sácanos los miedos, ayúdanos, Señor, a encontrar tu agenda para nuestra vida, pero sobre todas las cosas, Señor, a que tus promesas se hagan más reales que nunca en estos momentos. Señor querido, tú vienes pronto. Por eso Pablo esta mañana nos ha dicho que no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de luz. No queremos caer en la embriaguez de Babilonia. No, Señor, no nos permitas que nos enredemos en los negocios de esta vida, sino que pongamos nuestros ojos en los negocios eternos, porque tú vienes pronto y los cielos son nuestro hogar final. Tú, Señor, eres el propósito final de nuestra vida. Danos paz, seguridad, tranquilidad, la bendición de tu Espíritu, y gracias porque no nos has dejado huérfanos, nos has dejado una identidad clara, una misión clara y un mensaje claro que tenemos que vivir y darlo al mundo. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice al pastor y a su familia, a cada líder de estas amadas iglesias, y que tu Espíritu Santo nos permita vernos, si no es en esta tierra, en algún lugar maravilloso de las praderas de la tierra nueva, si somos fieles y podamos llegar allí con tu bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrazo para todos. Dios les bendiga ricamente.